Quiero saludar a Lilia Camejo, ella es abogada venezolana, especialista en ciencias penales y miembro del Foro Penal Venezolano. La hemos visto a través de nuestras pantallas y hemos conversado con ella en otras oportunidades. Bienvenida, Lilia. Gracias, Idane, por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de conversar sobre varios temas, sobre todo porque hoy el tema en Venezuela ha tenido que ver o ha girado la pauta informativa en torno a varios de los muchachos detenidos. Pero me gustaría conversar o comenzar preguntando ¿por qué fueron sobreseídos una cantidad de los muchachos que estaban presos, de los estudiantes, por las protestas de febrero y otros no? Porque hay unos en libertad y otros todavía están presos. Fíjate, a raíz de las audiencias de presentación que tuvieron estos muchachos, nosotros desde un principio, todos los abogados que hemos participado en estas defensas, hemos considerado que ninguno de estos estudiantes debió haber estado incurso en un proceso penal alguno, porque desde un principio, desde el momento de su detención, no tuvo la Fiscalía ningún elemento de convicción para haber imputado delito alguno a estas personas, la mayoría de ellos estudiantes. En días pasados nos encontramos con la grata sorpresa, obviamente, porque es un peso que se le quita a los estudiantes, de que los diferentes fiscales del Ministerio Público habían solicitado a los tribunales de control el sobreseimiento de todos estos procesos. Más de 320 jóvenes han quedado con sus procesos penales cerrados. ¿Pero por qué la Fiscalía cierra los procesos? Porque desde un principio no hubo ningún elemento para acusarlos. Simplemente no es un beneficio que los fiscales del Ministerio Público estén dando a los detenidos, no es un beneficio del gobierno, es simplemente porque nunca debió haberse aperturado un proceso penal contra estos jóvenes que manifestaban pacíficamente por la inconformidad que tienen de las medidas y el sistema que existe en Venezuela. Claro, lo que pasa es que esa explicación también abarca a los que se quedaron adentro. La pregunta es por qué, digamos, se le da ese sobreseimiento a algunos y con otros pareciera que, no quisiera calificarlo, pero uno no entiende por qué permanecen detenidos. Ninguno de los muchachos estudiantes que están detenidos deberían estar allí. Ellos, igual que sus compañeros, no tenían elementos para haber sido acusados. Muchos de estos muchachos les han sembrado pruebas que no fueron soportadas por la Fiscalía en varios de los procesos de los campamentos, como fue el campamento del PNUD, el campamento de la Plaza Alfredo Sadel. Los fiscales del Ministerio Público, a última hora de la audiencia, llegaron con unos informes de inteligencia que no tienen un valor probatorio en la legislación venezolana ni en ninguna legislación, porque son informes de inteligencia que montan los mismos organismos de seguridad que practicaron la detención de estos muchachos. Entonces, solamente con eso, el muchacho no puede quedar privado de libertad ni haberlos acusado basado en unos informes que no tienen ni siquiera firmas ni soportes, no hay fotos. O sea, realmente la evidencia fue sembrada para poder inculparlos por un delito en Venezuela que está en la Ley de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que se llama asociación para delinquir. La asociación para delinquir es un delito que ha sido malinterpretado o mal utilizado por la Fiscalía del Ministerio Público en Venezuela para poder dejar privados de libertad a estos muchachos, porque es un delito que tiene una pena mayor a 8 años de prisión. Y a propósito de esto, durante casi 10 días se ha mantenido incomunicado a Gerardo Carrero. Él es estudiante, detenido, torturado en la sede del Servicio Bolivariano SEBIN, y lo decimos así porque así ha trascendido, así lo han hecho público familiares, estudiantes allegados a Gerardo. Familiares y amigos han denunciado que no saben nada de este joven ni de su estado de salud desde que ocurrieron estos incidentes de trato inhumano. Se habló de que así había sido colgado por más de 12 horas en una reja, que se le había dado con una tabla en las rodillas. No se le ha permitido visitas y no se sabe si realmente se encuentra en el SEBIN, ubicado en Caracas. Rita de Martino, una de nuestros corresponsales, tiene esta información. Miedo y desesperación a flor de piel son los sentimientos del padre de Gerardo Carrero, joven que mientras se encontraba detenido en el SEBIN fue brutalmente torturado. El señor Gerardo, con angustia y visiblemente afectado,
No dejaba de mover sus manos y caminar de un lado a otro. No sabe nada de su hijo. Trata de pensar que todo saldrá bien. Saca fuerzas de donde no las tiene para pedirle a Miguel Rodríguez Torres y Nicolás Maduro le permitan ver a su primogénito. Estoy muy angustiado como padre. Le pido al ministro Rodríguez Torres que se aboque a este dolor de este padre, porque él también es padre, al señor presidente. Tengo todos estos días sin poder dormir pensando en la situación que se encuentra mi hijo, y le pido por el amor a nuestro Dios, ¿sí? que me dejen ver a mi hijo. Con la mirada latente de las bombas lacrimógenas y un contingente antimotín de efectivos de la Policía Nacional, los estudiantes se apostaron frente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN en Plaza Venezuela para acompañar a Gerardo Carrero, padre, en su petición de ver al joven. Nos encontramos aquí frente del SEBIN esperando una respuesta de aquel día cuando lo trasladaron a este lugar y no sabemos ni siquiera cómo está su estado de salud, no sabemos cómo él se siente, no sabemos dónde lo tienen en realidad. El padre ha venido ya en varias ocasiones y los familiares y les han dicho que él no está en este lugar, porque este es lugar de oficina, que el área de reclusión es en el helicoide, pero hemos estado aquí y no hemos visto nada, no hemos visto ninguna respuesta. Pero Gerardo Carrero no fue el único estudiante torturado. Según los otros jóvenes, otros compañeros también detenidos en el SEBIN han sido golpeados y amenazados. Después de que nosotros tuvimos la información de las torturas de Gerardo, muchos de nuestros compañeros sintieron seguridad de denunciar también que habían sido víctimas de tortura, inclusive antes de las torturas de Gerardo. Por ejemplo, en el caso de nuestro compañero Nixon Leal, también fue esposado, fue golpeado por los miembros del SEBIN y él había callado por miedo. Recordemos que Gerardo Carrero fue detenido el pasado 8 de mayo en el campamento ubicado en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual fue desmantelado por efectivos de la Guardia Nacional. Amigos de la tarde, tanto el padre de Gerardo Carrero como su esposa han intentado visitar al joven en los últimos días unas 7 veces. El gobierno venezolano no ha permitido las visitas. Desde Caracas, Venezuela, esta es la información que tenemos y con ella retornamos el pase al estudio. Gracias a Rita de Martino. Continuamos, nos acompaña Lilia Camejo, abogada del Foro Penal Venezolano. ¿Es posible este aislamiento? Es decir, en Venezuela todo es posible en este momento, pero denunciar que alguien ha sido torturado como este joven y que no haya ninguna reacción por parte del Estado, que no se les permita verlo. Creo que varios miembros de Provea intentaron verlo durante varios días y tampoco fue posible. Sí, bueno, nosotros nos enteramos porque hay una de las abogadas del foro, que es su abogada directa en el caso, que el muchacho había sido brutalmente golpeado y efectivamente amarrado a una reja dentro de la celda donde se encuentra en el SEBIN. El lunes pasado estuvimos reunidos con varios de los detenidos allí y realmente nos sorprende, no sabemos por qué esta agresividad específicamente contra Gerardo. Se han hecho todas las denuncias, se fue a la Fiscalía de Derechos Fundamentales, la otra organización ONG Provea llegó a un acuerdo con el director del SEBIN y supuestamente les iban a permitir el acceso a ellos para visitar a todos los estudiantes y a todos los que están detenidos dentro de esas instalaciones, y entiendo que fue violado ese acuerdo. Ellos van a volver a enviar otra carta, van a denunciar, y en declaraciones que yo vi del ministro del Interior y Justicia, él prácticamente se está desligando de ese comportamiento del funcionario o los funcionarios que golpearon a Gerardo Carrero, cosa que nos parece realmente extraño y delicado, porque el ministro de Justicia fue director del SEBIN durante más de 10 años y él sabe cómo es el proceder de los funcionarios que estuvieron bajo su mando. Creo que el ministro de Justicia, y es un llamado que yo le hago desde acá, que él debe abocarse a ordenar esa investigación por parte del Ministerio Público para que los funcionarios que hayan estado involucrados en esta tortura, violación a los derechos humanos, tratos crueles y inhumanos contra este estudiante, realmente sean aperturados su proceso de investigación y paguen por lo que hicieron, porque realmente son unos delitos que ellos cometieron dentro de las instalaciones. El muchacho está privado de libertad, está sometido por un cuerpo de seguridad del Estado y no pueden, aunado a eso, golpearlo y amarrarlo como lo tuvieron. Ahora,
¿Cómo siendo ministro de Interior, Justicia y Paz uno puede deslindarse de eventos de este tipo? Es decir, ¿no es la autoridad el ministro? ¿No tiene que saber lo que ocurre en las cárceles de la inteligencia bolivariana? ¿No tiene que saber de qué manera se comportan los funcionarios? Y si no está de acuerdo con este proceder, ¿no tendrían que destituir a los funcionarios? Bueno, yo creo que en este caso la Fiscalía debe y tiene que abocarse a investigar, porque entiendo que ya denunciaron con nombre y apellido al funcionario que lo golpeó directamente. El ministro, me imagino que no va a poner inconveniente que se haga esta investigación. Él conoce muy bien los funcionarios porque estuvieron bajo su mando. Vi sus declaraciones donde dice que si eso fue así, deben destituirlo y deben abrirle un procedimiento de investigación. Claro. Ahora, otra rueda de prensa también se llevó a cabo en Caracas en el día de hoy, porque mañana será la audiencia preliminar contra Zairán Rivas. Ella, recordemos, es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. La razón de su detención, igual a la de Gerardo, protestar contra el gobierno. Daniela Zambrano nos amplía esta información. Daniela, buena tarde. Oliana, buenas tardes. Esta audiencia tendrá lugar el día de mañana a las 10 de la mañana en el Palacio de Justicia. ¿Qué se va a decidir? Si Zairán Rivas va a juicio y si lo hace en libertad o tras las rejas. Recordemos que ella está recluida en el Servicio Bolivariano de Inteligencia desde el pasado 8 de mayo, día en que se desmantelaron los campamentos estudiantiles. Ella se encontraba específicamente en el de la Plaza Alfredo Sabel de las Mercedes. Esta audiencia también es contra los estudiantes Cristian Gil y Manuel Cotis. ¿Qué delitos se le imputan a Zairán? El de instigación pública, el de agavillamiento y el uso de adolescente para delinquir. Esto porque el día que se desmantelaron los campamentos estudiantiles, en el de ella se encontraba un menor de edad. Este fin de semana ella cumplió 21 años. Sus abogados insisten en que se trata de un caso político. Insisten en promover como testigos para que se ordene el pase a juicio 26 efectivos militares que participaron en ese operativo militar. Y la jurisprudencia patria, especialmente en nuestra sala constitucional, ha sido reiterada en calificar que el dicho de los funcionarios militares y policiales no es suficiente y no pueden ser testigos de sus propios procedimientos. Saber qué puede ocurrir con Zairán, bueno, en manos del Estado venezolano está el destino de Zairán. Ellos tienen la posibilidad de que o Zairán sea sobreseída y adquiera su libertad plena, o en el caso de que se ordene el pase a juicio, sea juzgada en libertad. ¿Cómo está su estado psicológico? Zairán está en este momento en un estado de incertidumbre muy dramático, porque ¿cómo se explica que una gremialista, que la presidenta de un centro de estudiantes de nuestra principal casa de estudios, se encuentre privada de libertad? Primero, sin conocer los motivos de esta privación. Segundo, mediante una detención arbitraria y legítima, porque ese fue un operativo militar de 300 funcionarios militares. Los abogados del Foro Penal Venezolano tienen un registro de 75 estudiantes privados de libertad desde que iniciaron las protestas el pasado 12 de febrero hasta la fecha. Con esta información, Idania, volvemos contigo a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias a Daniela Zambrano. Yo creo que vale la pena recordar quién es Zairán Rivas. Creo que vale la pena ver un perfil de esta joven estudiante para entender por qué mucha gente señala que esto puede ser un cobro político que se le hace a Zairán. Me dicen que tenemos a la mamá de Zairán. Creo que son muchas informaciones las que tenemos en la tarde de hoy. Vamos a conectar primero con Sandy Moreno. Ella es mamá de Zairán. Señora Sandy, gracias por estar con nosotros en la tarde. Le saludamos. Mañana es la audiencia preliminar de Zairán. ¿Qué espera usted que ocurra aquí? Buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar al aire con ustedes. Bueno, mire, el deseo más grande que yo tengo como madre de Zairán Rivas es que Zairán le den su libertad plena, porque de verdad que no tiene motivos para tenerla encerrada allí ya más de 3 meses. Ya lleva Zairán en el SEBIN, sin un motivo que diga que
tenga la repercusión de esa niña estar allí encerrada. Yo de todo corazón le pido a las autoridades del gobierno que por favor, ya está bueno, que le den su libertad plena a Zairán. Zairán necesita comenzar sus estudios ahorita en lo que comience la universidad en septiembre. Yo creo que ya es suficiente el tiempo que ha estado Zairán allí privada de libertad. Ahora, señora Sandy, ya escuchábamos al abogado del Foro Penal que decía que Zairán se encontraba en un estado de incertidumbre muy grande, lo cual es absolutamente comprensible. ¿Cuándo fue usted la última vez que la vio? El día sábado 30 fue el último día que la vi en la visita allí en el SEBIN. ¿Cómo la vio? Bueno, Zairán está bastante tranquila, sí, como dice él, pues muy llena de incertidumbre, porque no se sabe de verdad qué va a suceder, ni nosotros mismos como padres tampoco tenemos una claridad de la situación, porque nadie dice nada, nadie habla nada, todo ha sido un hermetismo a nivel del gobierno. ¿Por qué? No tienen, como se dice, nada sustentable para decir que tenemos que tener estos muchachos allí encerrados, privados de libertad. Entonces, nosotros de verdad le pedimos de todo corazón a la parte gubernamental de Venezuela, por favor, señor Maduro, señor Rodríguez Torres, ya está bueno, dejen ya de tener represalias contra estos muchachos y darles su libertad plena, por favor. Ojalá y así sea, señora Moreno. Gracias por estos minutos con NTN 24. Gracias a usted.